tanto vamos a subdividir este sistema musculoesquelético en las distintas regiones del cuerpo. Hoy día en particular, como sale aquí, vamos a empezar por la anatomía y extremidades superiores. Dentro de eso, la anatomía, ¿cierto?, que nosotros vamos a ver no solo en esta clase, sino que también en otras clases, implica que el tipo de elementos anatómicos, tejidos que queremos evaluar, es el elemento óseo, que probablemente sea el más fácil de reconocer para ustedes, porque lo han visto los 7 años anteriores, pero también todo el sistema musculoesquelético y todo el tejido sostén, es decir, ligamentos, meniscos, cartílagos, tendones, etcétera, según la anatomía que estemos estudiando, ¿ya? Y eso es lo que de alguna forma ustedes tienen que reconocer. ¿Qué quiere decir esto? Que estas clases son bien extensas, en realidad. ¿Ya? Yo, como les digo, les he visto ya y son muchas láminas, si ustedes lo pueden visualizar, que tiene la clase. Sin embargo, hay muchas de ellas que son imágenes, ¿no? Por lo tanto deberíamos ir pasando rápido, en función de que las imágenes también las vamos a mañana a trabajar, ¿ya? El taller de mañana, una vez terminada la clase, va a quedar ya activo en el portal que les corresponde de laboratorio, ¿ya? Como para que también lo traigan, ojalá, descargado. Y ese taller de mañana vamos a seguir trabajando en formato JPG todavía, ¿ya? Básicamente porque mañana quiero preguntarles en la sesión de laboratorio qué tanto descargaron o vieron estas plataformas de visualización de imágenes live, ¿ya? Para que no los pille de sorpresa. Entonces mañana va a seguir siendo JPG. Bien, entonces vamos a estudiar la anatomía de extremidades superiores hoy día. Y como les adelanté, los elementos que nosotros vamos a ver acá son elementos óseos, ya que ustedes reconocen dentro de la anatomía. ¿Ya? Las articulaciones que conforman estas extremidades superiores, ya tenemos articulaciones muy importantes por el tipo de movimiento que estas realizan, sobre todo la articulación del hombro y la muñeca. Tejido muscular asociado a esto que permite efectivamente el tipo de movimiento que presentan las articulaciones con la contracción o relajación de estos planos musculares. Por lo tanto, vamos a tener planos musculares antagonistas, ¿sí? Vamos a tener planos musculares, por ejemplo, flectores, y los antagonistas van a ser los extensores, ¿ya? Vamos a tener planos que van a tener una función supinadora, otro una antagonista que hace una función pronadora, por ejemplo, ¿ya? Entonces, esos tejidos los vamos a ir viendo y los vamos a ir separando en compartimentos. Dentro del tejido sostén, que también les adelanté recién, el tejido sostén que nosotros vamos a evaluar tiene que ver fundamentalmente con la evaluación de tejido ligamentoso, de tejido tendíneo, y de elementos capsulares que tienen que ver con el tipo de articulación que estemos estudiando, según la articulación que estemos estudiando. Recordad que estos elementos, esta estructura anatómica, van a ser evaluadas de mejor forma con distintas técnicas de imagen. Si ustedes se fijan acá, tenemos imágenes de radiografía y tenemos imágenes, ¿cierto?, una reconstrucción, por allá un esquema, y el resto son resonancias magnéticas. La evaluación de la estructura ósea va a ser bien evaluada con una radiografía o con una tomografía. Pero y con la tomografía también vamos a poder evaluar planos musculares. Es fundamental. Esos planos musculares van a ser mejor visualizados con técnicas de resonancia magnética. Y el tejido sostén en general, tendones, ligamentos, etc., va a ser bien evaluado con resonancia magnética. ¿Bien? Entonces, esas son las técnicas de imagen con las que nosotros vamos a trabajar en parte hoy día como algo conceptual y mañana en el laboratorio, ¿ya? Con las tres técnicas: rayos, tomografía y resonancia. Entonces, recordar que estos elementos óseos de la extremidad superior son todos estos que aquí aparecen, ya algunos de ellos, que es lo primero que vamos a comenzar, están asociados a lo que es la articulación del hombro. Para eso va a tener, ¿cierto?, la parte proximal del húmero, la escápula y la clavícula. Luego, ¿cierto?, a nivel, la parte distal del húmero va a tener otra articulación en relación a estas estructuras óseas que están en la parte proximal del antebrazo, la articulación del codo, en la cual vamos a encontrar tres articulaciones. Y a nivel distal vamos a encontrar las articulaciones del carpo y la región del metacarpiano. Entonces, esas son las estructuras óseas que permiten efectivamente este tipo de articulación. Esto estamos hablando de algo genérico, ¿cierto? Después vamos viendo en detalle las distintas regiones. Entonces, el tejido de sostén, que les decía, este tejido conectivo,
se presenta distintas formas dependiendo del tipo de articulación y el tipo de función que cumple esa articulación. Por ejemplo, los meniscos, que son estructuras filocartilaginosas, nosotros las vamos a encontrar mayoritariamente como formación en aquellas estructuras que soporten una gran carga axial, por ejemplo. ¿Ya? Entonces vamos a tener desarrollo de ese tejido en superficies articulares como en la rodilla, por ejemplo. ¿Sí? Tendones también en filocartílago que une el músculo al hueso. Por lo tanto, nosotros vamos a ver planos musculares y en algunos momentos, porque esto lo vamos a evaluar bien con resonancia magnética, la señal del campo del plano muscular se va a perder y vamos a tener una señal de hipointensidad. Y recuerden que esa hipointensidad es aplicada a todo tejido conectivo que nosotros veamos, ¿cierto?, en el cuerpo. Por ejemplo, los ligamentos, por ejemplo, los tendones. ¿Sí? La señal va a ser la misma, y va a ser la misma si lo estamos viendo entre 1 o entre 2. O sea, vamos a ver una hipointensidad. Bien, de esa forma lo vamos a poder evaluar. Entonces, filocartílago que une músculo a hueso es el tendón, entonces vamos a ver el músculo, el vientre muscular, que se lo vamos a ver de una señal y de repente la señal cambia a una hipointensidad hasta llegar al hueso. Eso va a ser un tendón. En cambio, el ligamento va a ser cuando también tenemos una hipointensidad, pero que está uniendo una estructura ósea con otra. ¿Por qué le hago esa salvedad? ¿Cierto? Obviamente tiene una función distinta, pero porque en las imágenes que nosotros vamos a ver unos puntitos en resonancia, estoy hablando hipointenso. Entonces la pregunta es, ¿cómo voy a saber si ese punto hipointenso es un tendón o es un ligamento? Bien, entonces es el seguimiento que nosotros hacemos. La continuación del músculo a esa señal hipointensa es un tendón. La señal hipointensa unida hueso-hueso es un ligamento. ¿Ya? Entonces eso para que lo tengan claro para cuando veamos la imagen. La aponeurosis es una membrana de tejido fibroso que envuelve el músculo y que une los huesos, ya por lo tanto el músculo solo vamos a ver además una señal que lo delimita, ya que corresponde a esta aponeurosis, y el cartílago articular, que es una superficie bastante interesante porque es un tejido que es avascular, es aneural y alinfático. ¿Qué quiere decir eso? Que este tejido no se regenera. ¿Ya? El cartílago articular no se regenera, por lo tanto, cuando hay un debilitamiento del cartílago, va a generar una serie de patologías degenerativas, por ejemplo, en la estructura ósea, ¿ya? Porque este no tiene vascularización, ¿ya? Se nutre en forma por difusión externa, por vasos que están por fuera de la cápsula. Es aneural y alinfático, es decir, no duele. ¿Ya? No duele esta estructura, ¿cierto? Y por lo tanto, podría ser asintomático cuando el paciente tiene, por ejemplo, un debilitamiento del cartílago. ¿Por qué no duele? Porque no tiene hidratación. Entonces, una señal de que ese cartílago está alterado, síntomas que al paciente le moleste, es cuando ya está muy alterado, está generando una alteración a nivel del hueso. Entonces, es uno de los problemas que presentan los cartílagos. Entonces, dentro del tejido blando que nosotros vamos a ver acá, y en particular lo que es músculo esquelético, los músculos que vamos a ver acá efectivamente es musculatura estriada, ¿no? O sea, musculatura lisa a nivel de la extremidad superior, es decir, es musculatura que nosotros podemos contraer y relajar, ¿cierto? No es musculatura, ¿cierto?, que es controlada por el sistema de plexos, por ejemplo, autosómicos, que se regulan solos. Aquí esto lo podemos regular nosotros. Entonces, la musculatura no es musculatura lisa, es musculatura estriada, con las características de musculatura estriada. Una, dijimos, ¿cierto?, que para que tenga una función que permita movilizar la estructura, al contraerse, relajarse el músculo, tiene que estar unido a otra estructura. Esa estructura es el hueso, ¿ya? Y eso se une a través del tendón. Este músculo estriado tiene irrigación, ¿cierto? Irrigación tanto externa como interna, y va a estar formada por fascículos, ya que están a su vez delimitados también por una membrana. Respecto a los tejidos óseos, que algo lo conversamos nosotros la semana pasada en función a la señal de la resonancia, en función a la señal que entregaba la tomografía, recordemos que este tipo de tejido es un tipo de tejido, ¿cierto? Generalmente va a tener huesos largos, gran parte de la extremidad superior, y este va a estar formado por un hueso que tiene una cortical, como vimos la señal que genera la resonancia en la cortical, está formada por calcio, y un hueso esponjoso.
Este hueso, ¿cierto?, también va a tener una membrana que lo rodea, estamos hablando de huesos largos, que va a ser el periósteo. Y el periósteo tiene la característica de ser altamente irrigado y altamente inervado. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos algún tipo de lesión a nivel óseo o algún tipo de tratamiento a nivel óseo, lo que duele básicamente en ese proceso es el periósteo, porque el periósteo está altamente inervado, ¿ya? Este periósteo entonces rodea, nutre e inerva al hueso, pero no inerva, ¿cierto?, lo que es la cápsula articular, porque dijimos que la cápsula no tenía irrigación, no tenía tejido nervioso ni linfático. Entonces, la cápsula articular no tiene periósteo, tiene un comportamiento un poquito distinto. Y por lo tanto, en esta ubicación anatómica que vamos a empezar a ver nosotros vamos a encontrar que en la parte proximal de este hueso largo, que es el húmero, vamos a encontrar dos entidades o hitos anatómicos que van a ser el cuello anatómico y el cuello quirúrgico. ¿Bien? Básicamente, la diferencia entre ambos, aparte de la ubicación y que lo vamos a ver en la imagen, es que el cuello anatómico sirve de inserción distal para lo que es todo el sistema capsular de la articulación. ¿Bien? En cambio, el cuello quirúrgico, que está más abajo, solamente va a ser para inserción de algunos músculos que sobre todo están en la parte posterior del esqueleto. Esa es un poco la referencia que nosotros vamos a tener. Entonces, este tejido óseo, como lo vimos en clase pasada, en la radiografía, que es esta primera imagen, va a tener ciertas características, ¿cierto? Donde más calcio hay, que es en la cortical, nosotros vamos a ver más radiolúcido, ¿sí? Estas líneas que se ven acá, ¿cierto? Los bordes se ven un poco más densos, ¿ya? Porque hay mayor cantidad de calcio a ese nivel. En algunos casos, como esta estructura de acá, se nos va a generar un conflicto, porque sabemos que en la radiografía un volumen de información se está superponiendo en dos dimensiones. Entonces, la visión de lo que está acá es por superposición de estructuras, ¿cierto? Apófisis vamos a encontrar a ese nivel que se están superponiendo. La segunda imagen corresponde a una tomografía computada que está con una ventana de hueso. ¿Ya? Lo que queremos enfatizar es el hueso. Y ustedes se fijan nuevamente, la cortical del hueso se ve hiperdensa. Vamos a ver el interior de este hueso, ¿cierto?, que tiene una densidad menor, porque recordemos que está formado por componente graso, por componente vascular. Dependiendo el grupo etario de la persona, el rango de edad que tiene la persona, ¿cierto?, si tiene mayor cantidad de grasa o de vasos. ¿Sí? Por eso lo vamos a ver más adelante. Y si se fijan acá, lo otro que nosotros podemos ver bien en la tomografía, aparte del hueso y sus bordes que están muy bien definidos, ¿sí?, es la superficie articular, ¿cierto?, el espacio articular que queda entre dos huesos que están articulados. Eso se evalúa bien en tomografía. La estructura ósea, el espacio articular y la superficie articular. ¿Okay? No así el resto. Si ustedes se fijan acá van a ver otros componentes, pero que son tejido sostén, que no los evaluamos adecuadamente. Ese tejido sostén se evalúa bien en resonancia magnética, que es esta imagen que está abajo, ¿ya? Y en esta imagen ustedes van a tener, para hacer nuevamente la analogía con la estructura, con las imágenes que están arriba, una cortical del hueso, que en este caso no tiene señal, y una parte medular del hueso que tiene mucha señal. En este caso tiene más señal porque este es un paciente adulto y tiene mayor componente graso más que vascular. Entonces, grasa se ve hiper, como esta que está acá. Toda la superficie, entonces la cortical de los huesos, que hay otro hueso, ¿cierto?, también se va a ver sin señal en resonancia magnética, tanto entre uno como entre dos. Si nosotros vemos con un poquito de detalle, después vamos a ver otras imágenes más específicas, nosotros tenemos una estructura muscular acá, que tiene una señal un poquito mayor, que se ve isointensa, que es el músculo. Este es un músculo que está acá, ¿cierto?, que está por encima de la espina de la escápula, ¿ya?, en la fosa supraescapular, y por lo tanto, ¿cierto?, ese corresponde al músculo supraespinoso. ¿Sí? Si ustedes se fijan, este músculo, ahí está el supraespinoso que tiene esta señal, ahí se pierde la señal. Si nosotros veamos con detalle, aquí el alumno nos ayuda mucho, lo que vamos a ver para acá es una señal hipointensa. Esa señal hipointensa se va a insertar acá en el vértice del trocánter y corresponde al tendón del supraespinoso. ¿Ya? Se va a ver hipointensa. ¿Bien?
si yo le pusiera aquí una imagen, esta misma imagen, pero de mi hombro, en vez de ver hipointenso acá, veríamos hiperintenso. ¿Ya? Se perdió, se rompió el tendón y por lo tanto la zona fue ocupada por líquido. ¿Ya? Entonces, eso sería, se ve así tendones, se ven así ligamentos. ¿Sí? Como dijimos, ¿cómo sabemos entonces que esa señal hipo era tendón? Porque está unido al músculo. Si fuera hueso-hueso, ligamento. Se sigue viendo igual, negrito, cierto, hipo intenso, pero hueso-hueso es ligamento. ¿Ya? Entonces, en la extremidad superior van a haber distintos espacios que tienen que ver un poco con... no nos van a ser tan útiles en esta clase, sí nos van a ser útiles cuando nosotros veamos en otra clase, por ejemplo, distribución vascular o distribución linfática. Porque esos grupos vasculares y esos grupos linfáticos nosotros los podemos clasificar a distintas clasificaciones en función a qué región o qué espacio se encuentran. Y estos espacios están delimitados por planos musculares generales. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá vamos a tener la fosa infraclavicular, acá la región axilar. La importancia de esto es que en ambos casos van a haber cadenas linfáticas que son distintas, ¿ya? Y que tienen una relevancia sobre todo para ciertas cirugías, puede ser para ciertas patologías tipo neoclásicas, donde están los ganglios que pueden estar alterados. Entonces, esto es básicamente la ubicación en espacio para el componente vascular y linfático que vamos a ver en otras clases. Vamos a partir por el hombro, ya, porque dentro de la extremidad superior esto es la primera estructura que aparece y que coincide más que es unas articulaciones, como sale ahí, más móviles y complejas del cuerpo. ¿Cierto? Tiene muchos movimientos, se mueve arriba, se mueve abajo, abduce, ¿cierto? Se rota externamente, se rota internamente, entre otras cosas. ¿Ya? Y eso es por el tipo de articulación, ¿cierto? Que es una enartrosis. Y la enartrosis, ¿cierto? Lo que estoy haciendo es una articulación entre una cabeza, que es la cabeza del húmero, ¿sí? Y una estructura, ¿cierto? Que tiene un grado de profundidad y un reborde tipo ceja, que va a ser una estructura de la escápula, ¿cierto? Que es la cavidad glenoidea. Este tipo de movimientos, que es múltiple y complejo, si nosotros articuláramos el hueso o la cabeza del húmero con esta cavidad glenoidea, probablemente igual tendría muchas restricciones. Por lo tanto, para que esas restricciones no sean tal, se agrega a lo que es sobre todo este reborde de la cavidad glenoidea un labrum, ¿ya? Una estructura, ¿cierto? Que es tejido conectivo, ¿sí? Que tiene la función de aumentar la superficie articular y mantenerla estable. Entonces, el labrum glenoideo, que vamos a ver, está separado en distintas partes, tiene esa función, aumentar y la superficie articular y hacerla estable. Si nosotros vemos solamente entonces los componentes óseos aquí en este esquema, después obviamente lo vamos a ir viendo en varias imágenes, efectivamente a nivel del hombro nosotros vamos a encontrar que existen tres estructuras óseas, una es la clavícula, la otra es la escápula y la otra es la parte proximal del húmero. Esas son las estructuras que forman esta articulación del hombro y que forman 5 articulaciones. Tenemos 5 articulaciones acá, aquí aparecen específicamente 2, ¿cierto? Que son la acromioclavicular y la glenohumeral. Pero a nivel de la cintura escapular vamos a encontrar otra articulación también entre el esternón y la clavícula, ¿sí? Que va a ser una articulación de tipo plano, ¿ya? Y posibilidad montada. Y son esas tres articulaciones son articulaciones reales, o sea, hay estructuras óseas que están articuladas. Existen otras dos articulaciones que vamos a ver que son articulaciones no reales, ¿ya? Que básicamente es una articulación que conecta dos estructuras óseas a través de tejido blando. Por ejemplo, ¿cierto? La pared anterior de la escápula se articula en forma no real, ¿ya? Una articulación falsa, con las costillas. ¿Por qué? Porque entre ellas va a existir un músculo que se llama serrato anterior y va a formar un tipo de articulación no real que se llama cisarcosis. O sea, el músculo serrato anterior que está entre ambos. ¿Bien? Entonces, esa es una articulación falsa, después vamos a ver la otra.
Entonces, en la radiografía, aquí vamos a ir viendo imágenes, ¿cierto? Vamos a tener esquema de repente, pero muchas imágenes que ustedes van a ir viendo. Esta es una radiografía frontal de la región del hombro. Y recordemos que entonces existen estructuras que se ven más radiopacas y radiolúcidas. Dijimos que la articulación principal que nosotros teníamos acá era entre la cabeza del húmero, la parte proximal, y lo que correspondía, ¿cierto?, a una región de la escápula que era la cavidad glenoidea. Dijimos a su vez que no lo vemos acá, porque esto no solamente nos muestra el componente óseo. Vamos a tener este labro glenoideo que va a estar rodeando ¿cómo se llama? La cavidad glenoidea, y por lo tanto aumentando la superficie articular. Esta estructura ósea que nosotros tenemos en la parte proximal del húmero, está la cabeza humeral y que tiene distintos ejes, ¿cierto? Tenemos un eje, ya que es el eje largo del húmero, y que luego, ¿cierto?, se angula. Esa angulación va a estar en relación, ¿sí?, a lo que corresponde al cuello anatómico. El cuello anatómico tiene que ver con ese eje que va vertical y de repente se angula aproximadamente 45 grados, ¿ya? Y permite que la cabeza, entonces, del húmero se une en la cavidad glenoidea. Dijimos que la importancia de ese cuello anatómico tiene que ver con la inserción, ¿cierto? La inserción capsular, distal o inferior, ¿cierto?, de la articulación glenohumeral. Y el otro es el cuello quirúrgico, este que está acá abajo, que está justo donde termina las prominencias que forman tanto el troquíter o tubérculo mayor del troquil o tubérculo menor, ¿ya? Entonces, eso se va a continuar hacia abajo con una prominencia que es la corredera bicipital, que es la que está acá. Entonces, por debajo de eso va a estar el cuello quirúrgico, ¿ya? Entonces, solamente un hito anatómico para definir dónde terminan estas prominencias. La importancia de estas prominencias, ¿cierto?, tiene que ver básicamente con la inserción de tendones. En el troquíter o prominencia mayor, ¿ya?, o tubérculo mayor, se van a insertar tres tendones. ¿Ya? Uno ya dijimos que se inserta en el vértice, que va a ser el tendón del músculo supraespinoso que viene por acá arriba. ¿Bien? Luego se van a insertar dos músculos que van a ser posterolaterales en relación al mismo troquíter, que van a ser el infraespinoso y el redondo menor. ¿Sí? Esos tres tendones de esos músculos se insertan en el troquíter, vértice o región posterolateral. Y en el troquín o tubérculo menor se va a insertar el tendón de un músculo que viene de la pared anterior del escápulo, que es el músculo subescapular. Entonces, el tendón del subescapular se inserta en el troquín. Esos tres tendones van a formar lo que se conoce como el manguito rotador. Troquín. ¿Ya? Esos tres van a formar, ¿cierto?, entonces lo que se conoce como el manguito de los rotadores. Son estos cuatro tendones que permiten, entre otros, ¿cierto?, movimientos de rotación, ¿cierto?, y la aducción de la extremidad. Bien, esas son estructuras de lo que le estaba diciendo del hombro, perdón, del húmero, ¿sí? También vamos a encontrar otras estructuras con las cuales se articula este húmero que dijimos que era la escápula, que encontrábamos, ¿cierto?, este tubérculo infraglenoideo y el supraglenoideo. ¿Ya? La importancia de esos tubérculos supraglenoideos es que también ahí se insertan tendones. ¿Ya? Entonces, la relevancia de estos pequeños hitos de prominencia ósea en la radiografía es porque ahí se inserta un tendón que no lo vemos acá, ¿ya?, pero sí con otras técnicas de imagen lo vemos. En el supraglenoideo se inserta la porción larga del tendón del bíceps braquial. Y en el infraglenoideo se inserta la porción larga del tríceps braquial. O sea, un músculo que va por compartimento posterior, el otro músculo que va por compartimento anterior del brazo. Entonces, esa es la inserción. Recordemos que si hablamos de bíceps, estamos hablando de un músculo que está formado por dos miembros. Por lo tanto, en este caso tiene una porción larga y una porción corta. Es la porción larga la que se inserta en el tubérculo supraglenoideo. El tríceps braquial, que es compartimento posterior, son tres vientres musculares, pero solamente un vientre se extiende hacia el superior y se inserta, como les decía, en el tubérculo infraglenoideo. Esta cavidad glenoidea forma parte de la escápula, ¿sí? Y la escápula, como ven más adelante, tiene una cara anterior y una cara posterior, ¿sí? La cara posterior, a su vez, va a tener una región que va a ser la espina de la escápula,
tiene una vivir en una región supra de una infraespinosa, ¿ya? Y eso va a tener también relación con la parte posterior de la escápula o esta espina que se está formando, sí, va a formar una prominencia, ¿ya? Que va a estar relacionada a lo que se conoce como acrónimo, ¿ya? El acrónimo entonces tiene una orientación que va a ser más posterior. Si lo comparamos aquí, por ejemplo, a otra prominencia en la escápula, que es esta que está acá, que es la apófisis coratoria. ¿Por qué es importante ese reconocimiento? Porque vamos a ver nosotros en alguna imagen, esta imagen frontal, una imagen que se toma de lado, ¿bien? Poder reconocer efectivamente estas prominencias, cuál sería entonces el coracoide, cuál sería el acrónimo, ¿cierto? Entonces el coracoide va a ser más anterior y un poco más inferior, el acrónimo va a ser un poco más superior y posterior. Bien, entonces esas son algunas de las estructuras que nosotros vemos en esta radiografía, ¿sí? Bueno, la articulación acromioclavicular, bien, y obviamente no vemos la esternoclavicular porque está un poco más arriba. Si nosotros vemos ahora en una tomografía, eso era visto en una radiografía, aquí en la tomografía nosotros podemos ver, por ejemplo, la cabeza humeral, vemos la corredera bicipital, que la corredera bicipital se forma, ¿cierto?, entre esta prominencia externa y interna, el troquíter y el troquíter, va a formar una prominencia, y por ese canal, ¿sí?, o corredera, va a ir ese tendón que está ahí. ¿Ya? Ese tendón que está ahí es la porción larga del bíceps braquial, ¿ya? Pasa por la corredera bicipital. Ahora la pregunta es ¿por qué en este caso esto se ve con una señal mayor? Cuando dijimos que tanto tendones como ligamentos se leen con baja señal. Eso en resonancia, esto es tomografía, ¿ya? Y en tomografía no se ven esas estructuras. ¿Por qué la estoy viendo ahora? Porque esto está con contraste. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del contraste iodado y las distintas fases que nombramos en su momento? Arterial, ¿verdad? Todo ese contraste se inyecta intravenoso cuando hablamos de esas fases. Este contraste que está acá se inyecta directamente en la articulación, el contraste intraarticular. Y por lo tanto nos permite evaluar todas estas estructuras que están acá. Por ejemplo, fíjense ahí lo que les nombraba, esta estructura de tejido conectivo que aumenta la superficie articular y la estabiliza, que va a ser el lago glenoideo. El lago glenoideo, y todo esto que se ve con mayor densidad corresponde a musas y cápsula articular. Entonces acá nosotros podemos ver en la primera imagen, como vimos en la tomografía que está en contraste, vemos esto que está acá, que fíjense la señal que tiene. Es una señal de menor densidad, ya se ve por lo tanto hipodenso, eso corresponde a la grasa subcutánea, ¿sí? Luego vemos planos musculares. Los músculos también se ven en tomografía, pero tiene una mejor resolución visto a través de la resonancia, ¿bien? Y las estructuras que en este caso estamos viendo de la superficie articular, tejido conectivo, se ve porque está con contraste. En una tomografía, una reconstrucción de tomografía, vemos las mismas estructuras óseas que nombrábamos anteriormente, pero aquí tenemos la opción de sacar estructuras que en el caso de la radiografía se nos estaban superponiendo. Y por ejemplo, nosotros podemos ver la escápula, en este caso la cara anterior de la escápula, la fosa subescapular, bien, en toda su extensión. Bien, entonces podemos ver eso. Entonces, distintas estructuras que aquí aparecen, ¿cierto?, vistas a nivel óseo, bien, podemos ver, ¿cierto?, estas prominencias óseas que veíamos anteriormente. La prominencia ósea, aquí en troquíter, que si ustedes se fijan, estos están vistos ahora en la cara anterior. ¿Ya? Habíamos visto que el troquíter nosotros lo veíamos por acá, ¿sí? ¿Por qué ahora lo hemos metido acá adentro, en la parte anterior? Porque el hombro está rotado, ¿ya? Para ver la posición anatómica esta, ¿cierto? Ahí el troquíter va hacia la pared anterior, o lateral, hacia la pared lateral. Entonces aquí vamos a tener el troquíter y por lo tanto la corredera bicipital. Vamos a ver la superficie articular. Este que era la región más anterior y inferior, que era la apófisis coracoide dentro de la escápula. Bien. La cabeza humeral, que dijimos que recuerden, la cabeza humeral no tiene periósteo, entre otras cosas, y que está recubierta por la cápsula. El acromio, que es más superior y más posterior, si no solo en una vista lateral. Ahí está la cavidad glenoidea o el reborde superior de la cavidad glenoidea, donde dijimos que se inserta
este tendón, la porción larga del bíceps. La articulación entre la clavícula y el acromion, articulación acromioclavicular, por lo tanto, clínicamente, si dice uno presenta un dolor que es dentro de la articulación del hombro posterior, lo primero que uno piensa es articulación acromioclavicular, porque esto lo vamos a encontrar con la clavícula, ¿cierto? Que acuérdense, la clavícula es un hueso largo también, ¿cierto? El primer hueso que se desarrolla dentro del desarrollo embriológico y que tiene esta articulación lateral y otra articulación medial con el tendón. ¿Cómo se llama? La escápula, ahí vemos el borde superior de la escápula que va a formar lo que es la espina posterior. Si nosotros vemos acá, esta es una vista anterior, y por lo tanto esto es la fosa subescapular. Acá se inserta un músculo, que es el músculo subescapular, que va por anterior entonces y se dirige hacia medial. Esta es una vista posterior ahora, y por lo tanto lo que nosotros estamos viendo acá es la espina de la escápula. Y esta espina de la escápula termina con el acromion. Tenemos una fosa entonces acá también que se llama, por estar debajo de la espina, infraespinosa. Fosa infraespinosa, donde se insertan hartos músculos. El más grande va a ser el infraespinoso. El redondo mayor, el redondo menor, ¿cierto? Va a tener ciertos otros como el serrato, que se van a insertar más por lateral, etc. Ahí no se ve bien, pero ahí se forma una fosa que está por encima de la espina, la fosa supraespinosa, por la cual transcurre el músculo supraespinoso. Bueno, el acromion. Si nosotros vemos otra vista, ¿cierto? Ahí tenemos nuevamente una vista posterior, una vista aquí lateral, vemos la relación que existe efectivamente entre la apófisis coracoides y el acromion. Y si nosotros sacamos en esta reconstrucción, le sacamos el húmero, sacamos la cabeza mural de la articulación, podemos ver, ¿cierto?, la cavidad glenoidea propiamente tal. Y cómo esta cavidad glenoidea en sus rebordes, acá no se ve solamente, se va a insertar el labio glenoideo, ¿bien? Que va a aumentar esa superficie articular y permite más movimiento de la articulación. Nuevamente, ¿cierto?, lo que estamos viendo, acromion, la articulación por la clavícula, la fosa supraespinosa y la apófisis coracoide. Lo que estamos viendo como estructura ósea solamente. Otra vista, ¿cierto?, la superior e inferior. Estamos viendo, por lo tanto, la espina, estamos viendo la fosa que se forma acá supraespinosa, la relación con la clavícula, el acromion coracoide. Bien, si nosotros vemos entonces en estos hitos anatómicos óseos que nosotros vimos, podemos ver la inserción de distintos tendones que están relacionados, como dijimos, al músculo. La continuación del músculo y su inserción en el hueso va a ser el tendón. Entonces acá, por ejemplo, podemos ver que el vértice del troquíter se insertaba el tendón del supraespinoso. El supraespinoso viene por acá, por cierto, en esa fosa que está ahí. Y por lo tanto, nosotros, si tiene ese trayecto, un trayecto así, nosotros en una visión coronal lo vamos a ver efectivamente así, ¿cierto? Porque viene de medial a lateral. ¿Ya? Entonces lo vamos a ver elongado. Y la continuación de eso hacia lateral, como veíamos en la primera imagen de resonancia, va a ser la pérdida señal del músculo y vamos a ver el tendón, ¿cierto? Una estructura hipointensa que se inserta ahí, en el vértice del troquíter. Segundo, el tendón del pectoral mayor, ¿cierto? Este es un músculo que es más superficial, más anterior, ¿sí? La inserción del tendón va a ser en la cara lateral de la diáfisis humeral. El deltoides, ¿cierto?, que es un músculo importante que forma parte de toda la superficie anterior, lateral y posterior del hombro, ya que recubre el hombro a ese nivel, se inserta también a este nivel, en la cara más lateral de la diáfisis humeral. El coracobraquial, vamos a ver que el coracobraquial es un músculo, ¿cierto?, que está ubicado en el compartimento anterior, pero más profundo, y por más profundo esto de aquí en la región del brazo, y por lo tanto su inserción del tendón de este va a ser a nivel de la cara medial de la diáfisis humeral. Dorsal ancho, ya que el dorsal ancho viene de la cara posterior de la escápula por lateral, esta es una vista anterior, entonces aquí no se ve el músculo, pero se ve como el tendón pasa hacia la cara lateral también, pero más superior del hombro.
El subescapular, ¿cierto? El subescapular dijimos que todo este músculo que está acá, perdón, este músculo que está acá, y el tendón de este se inserta también a este nivel y se inserta, dijimos también, en el subescapular, en el troquil. El subescapular se inserta ahí en el troquil. Entonces, el subescapular, ¿cierto? Junto con este otro que está acá, que es el supraespinoso, más en las otras imágenes que vamos a ver, porque no se ven en este plano, porque es más posterior, más el infraespinoso y el redondo menor forman, dijimos, el manguito rotador. Vemos, ¿cierto? El trapecio, perdón, que está acá arriba, la inserción, ¿cierto? El serrato, acuérdense el serrato, la función que cumple, fíjense todo el tendón que está relacionado al serrato, porque es un músculo que cubre toda la parte anterior, pero que está por delante del músculo subescapular. Y por lo tanto, dijimos, articula en forma falsa, ¿cierto? Lo que es la escápula, la pared anterior de la escápula, con la pared posterior de la costilla. Entonces ahí va a estar el serrato anterior. Subescapular, deltoides, ¿cierto? Esa es la inserción del músculo, ya no el tendón, y el supraespinoso. Si nosotros vemos una vista posterior ahora de la escápula, vemos efectivamente que aquí está la espina de la escápula que hemos visto, la fosa infraespinosa, y en esta fosa infraespinosa se insertan varios músculos, ¿cierto? Este que está por debajo de la espina va a ser el infraespinoso, ese que estamos marcando ahí es el redondo menor. El redondo menor, dijimos, se inserta también acá en el troquil, es un músculo, ¿cierto?, del manguito del rotador. Entonces, el infraespinoso, redondo mayor y dorsal ancho. Esos son los músculos que se insertan en la pared posterior del escápula. Supraespinoso, deltoides en la pared posterior, en la cara posterior, perdón, del húmero, porque forma parte del compartimento posterior, el tríceps, ¿cierto? Los músculos que vamos a tener en la cara anterior de los brazos tienen una función flectora, en cambio ese otro va a ser extensor. ¿Bien? Trapecio y el serrato anterior que llevamos. Si nosotros vemos en un esquema, ahora eso era la inserción ósea, ya sea el músculo o la continuación del músculo con el tendón. ¿Ya? Por ejemplo, dijimos supraespinoso, la inserción ósea o el origen óseo era en la fosa supraespinosa. ¿Sí? Pero el tendón se inserta en el vértice del tendón. El infraespinoso, su origen es en la cara posterior de la escápula, ¿sí? Y su inserción también en troquídeo, pero posterior. Entonces, tenemos que reconocer esas dos inserciones. Entonces, visto en un esquema solamente, vimos que había alguna inserción de estos músculos en el hueso, sobre todo en la pared lateral o medial de la diáfisis humeral, ya que son algunos de ellos músculos más de mayor tamaño y superficiales, como son el deltoides, que está formado, ¿cierto?, por un vientre anterior, uno medio y uno posterior. Por lo tanto, cuando nosotros lo veamos en la imagen, vamos a ver efectivamente que en la parte más externa del hombro, visto en un plano axial, lo que rodea todo el hombro, ¿cierto?, con un vientre anterior, un medio y posterior, va a ser este músculo que es. El tríceps braquial, ya dijimos que el tríceps braquial está formado por tres vientres y el más largo se inserta en el reborde inferior de la cavidad glenoidea. Entonces su extensión es posteromedial a ese reborde acetabular inferior. Los otros dos vientres parten efectivamente de la diáfisis humeral por posterior. Coracobraquial tiene una ubicación más profunda, pero está en el compartimento anterior. Bíceps braquial, más anterior todavía, ¿cierto?, más superficial, ya y que también se encuentra en este compartimento anterior, por lo tanto, tanto bíceps braquial como coracobraquial tiene esta función flectora. El trapecio, ya, que está formando la parte posterior, la parte más posterior de la región del hombro, ya, superior y posterior. Pectoral mayor, al contrario, la parte más anterior, ya, y recordemos que por debajo del pectoral mayor, que también es un músculo importante, vamos a tener otro pectoral, ya que va a ser obviamente más profundo. Dorsal ancho, la parte lateral de la región torácica, ya, que delimita por lateral lo que son las costillas, y el serrato anterior, que también delimita las costillas, pero por posterior.
¿ya? Y que dijimos que forma casi sarcóide. Visto por posterior, ahora nuevamente tenemos sí, el trapecio, que es este más superior y posterior, el deltoides, que dijimos que tenía una cara, un cuerpo anterior, uno medio y uno posterior, por lo tanto ahí estamos viendo el medio y acá está el posterior. El tríceps braquial, dijimos que está en el compartimento posterior, ya que se origina en la parte posteromedial del húmero, ya, y la porción larga del reborde inferior del acetado. Redondo mayor, redondo menor, que es un poco, el redondo menor es un poco más superior y se origina más superior y se origina también, ¿cierto?, más hacia lateral, ¿ya? Por lo tanto, el trayecto que tiene al insertarse en el troquíter es más corto. El redondo mayor no se inserta en esas apófisis. Infraespinoso y rombo. Ahora, respecto a esto es esquemático, ¿cierto? Después obviamente lo vamos a ir viendo en imágenes, pero es importante que tengan el esquema de cómo se van distribuyendo. Básicamente porque en las imágenes, sobre todo resonancia magnética, la imagen no sé si nos va a ayudar mucho, ¿cierto? Pero lo que nosotros vamos a ver como tendón o ligamento es que no son puntitos, muy intensos, que no se van a evaluar bien, ¿ya? O sea, puede que al principio no se visualicen bien. Por eso la orientación en estos esquemas iniciales. Entonces, todos esos puntitos intensos que dijimos que íbamos a encontrar en resonancia magnética, independiente T1 o T2, ¿sí? Van a ser o tendones o ligamentos. Pero dijimos que el ligamento unen hueso a hueso, los tendones unen músculo a hueso. Entonces, nosotros podemos ver, en este caso, en este esquema, esta articulación que está uniendo el acromio con la clavícula, por lo tanto, ahí hay un ligamento que de alguna forma los mantiene unidos, que va a ser el ligamento acromio-clavicular. Ligamento acromio-clavicular, ¿sí? Existe otro ligamento que ayuda a mantener la estabilidad, ¿sí?, de toda esta parte inferior al acromio, ¿ya?, y que forma un espacio que es una articulación no real, ¿bien?, que va a ser la región subacromial, ¿ya? La región subacromial también forma una articulación no real porque no tenemos en esa parte inferior huesos que es una articulación directa. Tenemos sí, en este caso, un ligamento que está uniendo esta estructura ósea, que es el acromio, con el coracoides. Por lo tanto, ligamento coracoacromial. Vamos a encontrar otros ligamentos que van a estar uniendo, dos ligamentos que van a estar uniendo la clavícula con el coracoides. Por lo tanto, van a ser ligamentos coracoclaviculares. Y son dos. Aquí aparece uno por la ubicación. Uno es el ligamento trapezoide, que es el que está uniendo ahí a la clavícula con el coracoides, y otro que es un poquito más medial y profundo, ¿ya?, que va a ser el ligamento conoide. ¿Ya? El ligamento conoide va a ser un poquito más profundo, lo vamos a ver en otro esquema. Ligamento transverso del húmero, de la escápula, ligamentos glenumerales. Fíjense, estos ligamentos están uniendo o manteniendo la resistencia que genera así la articulación propiamente tal entre la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea. ¿Cuál era el que dijo? El glenumeral, trapezoide y conoide. No, va a saber en otra imagen porque está en otro plano. No, pero el que está al lado, en la flecha de al lado. No, ese es el ligamento transverso superior del escápula. Pero los que forman parte de la articulación o la unión de la escápula y la coracoides, ¿cierto?, son estos dos, el conoide y el trapezoide. Los ligamentos glenumerales son tres. Hay ligamentos glenumerales superiores, medios e inferiores. ¿Ya? A su vez se subdividen en ligamentos glenumerales superiores, anteriores y posteriores. ¿Ya? Pero son superiores, medios e inferiores. Están uniendo, por lo tanto, la cabeza del húmero con la cavidad glenoidea. Y el ligamento humeral transverso, que es ese que está ahí, ¿ya? Y lo que hace ese ligamento es unir por anterior o cerrar por anterior la corredera bicipital. Entonces, la corredera bicipital, este canal que se forma entre el troquín y el troquíter, pasa un tendón, que es la porción larga, el tendón de la porción larga del bíceps, pasa por esa corredera. Para que este tendón no se esté movilizando, ¿cierto?, por delante de él pasa un tendón, un ligamento transverso, ¿ya?,
Entonces nosotros vamos a ver la correa, la parte anterior, a este ligamento, perdón, ¿cierto? Que impide que se endose más. Si nosotros vemos una vista axial, ahora lateral, en el cual sacamos en este esquema la cabeza humeral, que dijimos que esa cabeza humeral se articula con esta cavidad glenoidea a través de los ligamentos glenohumerales, superior, medio e inferior, y que aumentan la superficie articular entre ambas estructuras óseas a través del labio glenoideo. ¿Sí? Entonces, esos son algunos de lo que aquí no aparece en la cabeza y que nos la sacamos. ¿Ya? Entonces, vamos a ir viendo acá lo que aparece acá. Ligamento que está arriba entre el acromio y la clavícula, ligamento acromio clavicular. Ligamento conoide, que recién no lo veíamos porque dijimos que era más posterior, ¿cierto? Pero el ligamento conoide, junto con el trapezoide, forman parte de los ligamentos entonces que se forman entre la clavícula y la coracoide, ¿sí? Son coracohumerales, ambos. Entonces el ligamento conoide es un poco más medial, más profundo. El ligamento trapezoide, ahí está, ambos forman estos coracohumerales. Ligamento coracoacromial, ¿cierto? Ahí está la coracoide, dijimos más inferior, el acromio, este ligamento que los une, ¿ya? Entonces, vayan viendo en este esquema, en los distintos planos, cómo ese tejido conectivo que está uniendo hueso con hueso, cómo se orienta. ¿Por qué? Porque nosotros lo vamos a ver en técnica de imagen, en resonancia magnética, insisto, con punto hipointenso, que dependiendo de la orientación, si lo estamos viendo en un plano coronal, axial o sagital, es como vamos a ver ese ligamento. ¿Ya? Teníamos ligamentos entonces coracoacromiales que habíamos visto que son ese ahí, y los ligamentos glenohumerales. Lo que en el esquema está expresado acá entonces, este es el ligamento glenohumeral superior, pero dijimos que tenemos también medio e inferior. ¿Ya? Ligamento glenohumeral. Ese ligamento, ¿cierto?, está siendo estabilizado, son ligamentos, ¿cierto?, que unen estas dos estructuras óseas, están siendo estabilizados y aumentando la superficie articular entre ambos huesos por este tejido que está acá, dijimos que es el labio glenoideo. El labio glenoideo es muy importante en lo que es la articulación del hombro. Esta articulación tiene una gran cantidad de movimientos. Sin embargo, existen estructuras óseas que están muy cercanas, como por ejemplo el acromio, ¿sí?, con la parte superior o por la región centro de la articulación propiamente tal del glenohumeral. Y por lo tanto, al realizar ciertos movimientos, se podrían generar roces. ¿Ya? Y que con el tiempo, efectivamente, ese roce va generando degeneramiento de la superficie articular, entre otras cosas. Entonces, para evitar ese roce, es que existen estos otros elementos que son unas bolsas líquidas, efectivamente, que hay bolsas subdeltoideas y bolsas subacromiales, ¿ya? O bolsas que básicamente contienen líquido, y que de alguna forma evitan la fricción entre estructuras óseas. Entonces, es muy frecuente que estas bolsas líquidas se inflamen porque hay mucho roce entre estructuras óseas que generan, por ejemplo, bursitis, ¿cierto?, una inflamación de esa bolsa. Ligamento conoide, ¿cierto? Aquí vamos al ligamento conoide, que dijimos que era un poquito más amedial, que forma parte de estos ligamentos coracohumerales. Ligamento coracoacromial, acromio clavicular, la clavícula y el acromio, no pensé que la coracoide era anterior. Ligamento transverso superior del escáner. Aquí no estamos viendo el trapezoide, ya por el plano de visión, ¿ya? Pero sabemos que existen esos dos ligamentos a este nivel. Entonces recuerden, estos dos ligamentos, aquí nuevamente esquemáticos, que están uniendo la clavícula con la coracoide, forman los ligamentos coracoclaviculares, ¿cierto?, que son los ligamentos trapezoides y ligamento conoide. El ligamento trapezoide dijimos que es más lateral y anterior, el conoide es más medial y posterior, ¿ya? Pero la referencia que tenemos es que usted une estas dos estructuras óseas. Esa es la referencia que tenemos que tener. El ligamento que tenemos acá, une nuevamente por qué este ligamento o por qué nosotros en la imagen podríamos decir que esa señal hipointensa es un ligamento, porque nosotros estamos viendo que está uniendo dos estructuras óseas, no es un músculo hueso, ¿ya? Porque insisto, el tendón y el ligamento se ven igual en resonancia. ¿Cómo lo diferencia? En el seguimiento, ¿cierto?, si es músculo hueso o hueso hueso.
Ligamentos glenohumerales, acuérdense que tenemos ligamentos glenohumerales superiores, medios e inferiores, ya que lo que hacen es esto, ¿cierto? La conexión entre estos dos articulados que son la cabeza del húmero y la cavidad glenohumeral. Tenemos una bolsa, dijimos, una bolsa llena de líquido que evita el roce de esta, una es una bolsa subescapular y la otra es la bolsa subacromial y la otra es la subdental. Entonces, si nosotros vemos en imagen, en este caso, una resonancia magnética, en el cual, ¿cierto? Estamos en una visión axial, nosotros podemos ver acá, ¿cierto? La clavícula, fíjense nuevamente la cortical, ¿cierto? La cortical del hueso no tiene señal de resonancia magnética. Y el acromio, ¿ya? Por lo tanto, esa señal, esa menor señal que hay ahí, ¿ya? Que aquí está dibujada para que se vea mejor, ¿cierto? Eso que está ahí, eso corresponde, ¿cierto? Al ligamento anteromuscular. ¿Por qué no era un tendón? Porque une los dos huesos. ¿Por qué se ese ligamento? Porque está el acromio y está la clavícula. ¿Ya? Así es, ¿ya? En un plano axial. Nuevamente, ligamento ahora, ¿cierto? Coracohumeral, lo que nosotros estamos viendo nuevamente en resonancia, en un plano coronal, es la relación que existe entre la apófisis coracoides ¿cómo se llama? Y la región humeral, ¿cierto? Por lo tanto, los ligamentos que tenemos a este nivel aquí están pintados, nosotros en esa zona puede ser hipointensa. Acá hay otra estructura hipointensa, así se vería un tendón o un ligamento. Aquí se hace porque está pintado. ¿Cuáles son? Esos que están ahí. Esas estructuras que se ven con una señal mayor van a corresponder a la estructura grasa o a estructuras vasculares, dependiendo de si estaba en contraste, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Nuevamente, esa señal hipointensa, 1, 2, 3, eso corresponde, ¿cierto?, a este ligamento. Ligamentos coracoclaviculares y coracoacromiales, vistas nuevamente en un plano coronal, ¿cierto? Coracocromial, acuérdense esta relación que existe entre la apófisis coracoide, que es más anterior, y la acromio, ¿ya? Uno es más inferior y el otro es más superior, uno es más anterior y otro es más posterior. Por lo tanto, ¿cierto? La relación que existe entre ellos, ¿ya? Vamos a ver ahí, ¿cierto? Esa relación que está ahí y esta relación que está acá para ambos ligamentos. Una vista axial ahora, ¿ya? Si tengo una vista axial, ¿ya? La relación que tenemos, nuevamente todos estos puntitos que están viendo hipointensos pueden ser tendones o ligamentos, va a depender de qué, dijimos, ¿cierto?, qué conecta. Bien, y por lo tanto nosotros vamos a tener aquí el acromio, ¿cierto? Bueno, la coracoides y el acromio no se alcanza a ver bien acá. Por lo tanto, eso que está uniendo esa estructura que está ahí, que se ve hipointensa, fíjense esto hipointenso que está acá. Eso hipointenso no es ni tendón ni el ligamento, es la cortical del hueso, que dijimos que en resonancia se ve hipo. Pero esto que va hacia el lado, que está saliendo hacia acá, esto efectivamente es un ligamento. Ya que si tuviéramos otro corte donde veríamos más hacia superior y posterior el acromio, vamos a ver que eso se está conectando. Aquí no vemos el acromio, vemos solamente el acromio. Ligamentos coracohumerales, ya todos estos ligamentos que tenemos acá, que estamos viendo la apófisis coracoide con la región de la glena humeral. Ligamento trapezoide, ya acuérdense que estamos viendo el coracoide con la clavícula. ¿Ya? Dijimos que el trapezoide era más anterior y más lateral. El conoide era más posterior y más medial. Por lo tanto, según la visión que nosotros tenemos, que es una visión sagital, ya podemos ver efectivamente lo más anterior, ¿ya? y lateral, que va a corresponder a ese ligamento trapezoide. Los ligamentos glenohumerales, que dijimos que están uniendo la cabeza del húmero con la glena, ¿sí? Son 3, hay superiores, medios e inferiores. Entonces aquí solamente tenemos, bueno, en los 3 planos lo podemos ver, pero en la axial nosotros tenemos que tener la referencia o la altura de lo que es la articulación. Si aquí en la articulación estamos viendo, por ejemplo, la cabeza del húmero y estamos viendo todavía la relación, ¿sí?, con parte de la clavícula, perdón, ¿sí?, es un corte más superior, ¿ya? Por lo tanto, lo que estamos viendo acá, que está uniendo la glena con la cabeza humeral, esto que está acá, esto va a ser ligamento glenohumeral superior. Esto y esto.
está marcado, que dijimos que teníamos glenohumerales superiores anteriores y posteriores. ¿Ya? Entonces, ahí está la glena, ahí está la cabeza humeral, en un corte más superior, ¿cierto? Aquí está la escápula, por lo tanto, la clavícula. Por lo tanto, tenemos cierta relación con un corte superior de articulación. A nivel medio, ¿cierto? Nosotros ya tenemos lo que es el cuerpo de la clavícula, ya no tenemos la apófisis, el acromen ni el coracoide, y por lo tanto lo que nosotros estamos viendo que une a nivel medio la articulación glenohumeral, nuevamente estas estructuras que se ven hipointensas, piensa ahí la glena, la unidad hacia anterior con la cabeza humeral, lo mismo acá atrás. ¿Ya? Por lo tanto, eso está ahí, ¿cierto? Corresponde al ligamento glenohumeral medio. ¿Ya? Si ustedes se fijan por la altura del corte, estos son cortes axiales, este es un corte un poquito ya en relación a la parte un poco más inferior de la cabeza humeral, vamos a encontrar la prominencia del troquíter y el troquín, y por lo tanto la depresión entre ambos, que es la corredera bicipital. ¿Sí se acuerdan? Y por allá va un tendón. Entonces nosotros podemos ver efectivamente, en esa referencia, que ahí está el tendón del bíceps, de la porción larga del bíceps, ese círculo hipointenso que se ve, ¿cierto? Y por fuera una línea que está cubriendo por anterior esta porción larga del bíceps, ¿cierto? Que era este ligamento transverso humeral, ¿ya? Que une por anterior entonces tanto el troquín como el troquín. ¿Veis? También se ve. Y ahí está la misma imagen, ¿cierto? Pero ahora enfatizando solamente el ligamento transverso húmero, ¿sí? Ahí está el troquín y el troquíter, el tendón de la porción larga del bíceps, y por adelante, para que el tendón no quede volando, tenemos, ¿cierto? ese ligamento. ¿Por qué ligamento a ese nivel? Porque está uniendo dos superficies óseas, troquín y troquíter. Y el ligamento glenohumeral inferior, fíjense la relación que existe entre la estructura ósea que nosotros veíamos a nivel glenohumeral, en la cual veíamos la cabeza del húmero. Aquí ya no vemos la cabeza del húmero, ya hay un corte más inferior, o sea, la parte más inferior de la articulación. Y ahí vemos también, ¿cierto? Entonces que existe de la glena, ¿cierto? La glena, y está la parte inferior de la cabeza humeral, esa estructura hipointensa que está ahí, está uniendo superficie anterior con la superficie posterior o medial de la glena, perdón, del húmero. Ya es el ligamento glenohumeral inferior, que era anterior y era posterior. Aquí lo vemos. Entonces, si lo vemos ahora en una visión sagital, esta resonancia magnética, podemos, ¿cierto?, evaluar si estas estructuras ¿sí? No están en relación a las superficies óseas como el acromion o la clavícula o la coracoides, sino que más bien a la parte más lateral del rodete glenoideo, y que a su vez están unidos al húmero, ya van a corresponder a estos ligamentos glenohumerales, superiores, medios, inferiores. Superiores, medios, inferiores. Lateral. Las bursas, dijimos que era otro componente que teníamos a este nivel, ya que básicamente ayudan en el tema de la fricción, dijimos, porque son estructuras óseas que pueden estar en contacto, lo que es la parte blanda, y como dice ahí, favorece entonces el deslizamiento del rodete. Básicamente aquí vamos a tener dos bursas, que son las más relevantes, que van a ser la bursa subacromial, que es la más grande, y que va a ayudar a formar una de estas articulaciones falsas, y la otra la bursa subescapular. Entonces, las bursas, nosotros, a diferencia de lo que veíamos en los tendones y los ligamentos, una bolsa dijimos que es una bolsa, ¿cierto?, que está llena de líquido. Por lo tanto, si nosotros estamos en un T2, esta bolsa la vamos a ver con una señal aumentada, porque es líquido. ¿Ya? Entonces, eso ayuda a diferenciar un poco de los resultados. El otro elemento tejido, que tenemos a este nivel de tejido conectivo, ¿cierto?, es el labrum glenoideo. Y el labrum dijimos que es un rodete que cubre todo el margen lateral del rodete glenoideo, aumentando su superficie articular, ¿cierto?, y dándole estabilidad a la articulación. ¿Ya? Por lo tanto, todo lo que está en relación al reborde de la glena va a corresponder, ¿cierto?, efectivamente al rodete glenoideo. Entonces, vamos a ver esta parte. Obviamente, eso que se ve con mayor señal es líquido. El labrum no es líquido, ¿cierto? Solamente este rodete fibrocartilaginoso.
¿Ya? Entonces vamos a tener ahí el labrum glenoideo y aquí el labrum glenoideo. De las lesiones más frecuentes que hay en el hombre efectivamente son estas estructuras del labrum glenoideo las que más se ve afectadas, ¿no? Porque es un poder, ¿cierto? Que aumenta solamente la superficie articular, no la une, aumenta y por lo tanto tiende a romperse el labrum glenoideo y generar lesiones bien específicas. Tenemos este labrum está presente tanto en la parte superior como media, inferior, anterior y posterior, porque está cubriendo completamente, ¿cierto?, lo que es esta articulación. Entonces vamos a tener el labrum glenoideo superior. Ahí. Fíjense que esto que está acá no se ve uniendo la cabeza humeral con la glena, sino que básicamente está ocupando el espacio. No hay conexión. O sea, hay conexión, pero no articula. Con la otra que dijimos, se une el hueso a ambos huesos. ¿Ya? Aquí lo que estamos viendo es que está muy en contacto con la glena superior, por arriba, por abajo, por el inferior, y que hace que aumente la superficie. Pero no tendría ese contacto con el hueso. Entonces, nuevamente, todo eso que está ahí en la glena, labrum glenoideo superior, y eso no lo vemos en contacto con esto que está acá. ¿Ya? Si fuera un ligamento, lo que veríamos es que esa estructura que se ve con menor señal vendría para acá y tendría contacto con el hueso, con la cabeza del útero. Acá no, acá va paralela a la cabeza del útero, la va rodeando para aumentar la superficie articular. Lo mismo con el labrum glenoideo, fíjense, anterior y posterior, que decía, esto está rodeando, está solamente en contacto con la glena, no en contacto con la cabeza humeral. En un plano coronal, nuevamente podemos ver el labrum glenoideo posterior, cómo esto está en contacto aquí, lo que se alcanza a ver de la escápula, ¿cierto?, de la superficie de la glena, ¿ya? Y esto está en contacto con ella, no así en contacto con la cabeza humeral. En contacto con ella y aumenta la superficie articular. Labrum glenoideo inferior, insisto, ¿cierto? La diferencia, lo que estamos viendo es la relación con la glena y no con la cabeza. Nuevamente acá. Si fuera, insisto, un ligamento, veríamos en algún plano, ¿cierto? En este caso, un plano coronal, a medida que avanzamos, retrocedemos la imagen, que esa estructura hipointensa se une a ambos huesos. Pero aquí no lo está uniendo, solamente está unida a uno de los huesos para aumentar esa superficie. Bien, dentro de... ¿Paramos un ratito? Vamos a la 40 de la 300. La pausa.